¿Qué ocurre cuando el silencio no es vacío, sino un arma afilada a lo largo de los años? Cuando la misma tierra recuerda cada crueldad que se le ha enterrado, negándose a olvidar. ¿Fue venganza lo que se agitó, o algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando? En el año 1856, una joven esclavizada desapareció. Días después, su amo fue encontrado con el cráneo partido en dos, como si la propia tierra hubiera descargado el golpe. Nadie afirmó haberla visto marcharse. Pero, ¿y si nunca lo hizo? ¿Y si aún permanece, profundamente anclada bajo el suelo? Condado de Rowan, Carolina del Norte, 1855. La hacienda Whitmore se alzaba sobre la tierra como una carga que se negaba a ser levantada. Sus maderas gemían con cada brisa húmeda, y sus ventanas bruñidas, por más que se frotasen con fuerza, jamás dejaban entrar la luz por completo. Dentro de sus muros, el silencio no era ausencia de sonido, sino un diseño, una arquitectura de control, cosida con el hilo del miedo y la tradición. Y en ese silencio vivía Ada. Nadie podía recordar su voz. Incluso aquellos que la habían conocido desde la niñez juraban no poder evocar una sola palabra pronunciada por ella. Traída desde Virginia con tan solo 14 años, había sido absorbida por la casa como el polvo que se deposita en las grietas de las tablas del suelo, presente, necesaria, pero invisible. Pertenecía a la casa, y sin embargo no pertenecía a ella en absoluto. Para Bess Whitmore, la señora de la hacienda, Ada no era más que una herramienta, manos veloces, pasos silenciosos, siempre precisa. Para la pequeña Eliza, la hija menor, Ada era la sombra tierna que trenzaba su cabello y calentaba sus sábanas antes de dormir. Para el capataz, el señor Ulten, era menos que humana. Esa muchacha, murmuró una vez a un nuevo trabajador, no tiene el fuego para huir, ni el alma para luchar. Ada no respondió. Pero escuchó. Escuchó cuando Bess lanzaba maldiciones entre dientes acerca de la ausencia de su marido. Escuchó cuando Ulten arrastraba a Isaías desde los campos, con la espalda abierta como un libro sangrante. Escuchó las botas del amo resonar en el pasillo durante la noche, cada paso deliberado, pesado de intención. Y escuchó a la tierra misma, el susurro inquieto de los pinos, el movimiento del suelo, los rumores callados de lo que se agitaba bajo la superficie. En su cuarto estrecho, en la esquina de los aposentos de los sirvientes, Ada guardaba una caja de madera. Nadie preguntaba por ella. Nadie se atrevía. Dentro había fragmentos, botones, hilos, un peine roto, 2 dientes envueltos en tela, y un mechón de cabello atado con un cordel rojo. Para los demás, eran desechos. Para Ada, eran huellas. Cada noche los disponía con precisión ritual, como si estuviera escribiendo un lenguaje que solo ella podía comprender. Algunas noches apoyaba la palma contra el suelo de tierra y susurraba, nada en absoluto. Aprendió desde muy joven, los que gritaban se convertían en ecos olvidados. Pero los que observaban, los que esperaban, esos eran recordados por lo que venía después. Los otros sirvientes la evitaban, no por crueldad, sino por instinto. Decían que soñaba con los ojos abiertos. Que veía lo que aún no había ocurrido. Que ni siquiera los perros ladraban cuando ella pasaba. Un muchacho se atrevió una vez a tocar su caja. A la mañana siguiente, había quedado mudo. Durante 2 semanas no pronunció palabra, y cuando su voz regresó, se negó a contar lo que había visto. Aún así, Ada jamás pidió respeto. Nunca alzó la mirada, nunca amenazó, nunca se irguió. Se movía como el agua a través de la casa, presente, esquiva, intocable. Una mañana, mientras fregaba el suelo del salón, se detuvo de golpe. Una corriente helada le envolvió los tobillos como un aliento. La habitación estaba vacía. En la pared del fondo colgaba el retrato de la familia Whitmore, cuyos ojos pintados siempre parecían demasiado atentos. Pero ahora algo había cambiado. El rostro del amo, Edward Whitmore, aparecía borroso. No por polvo, no por el paso del tiempo, sino como si la pintura misma se hubiera retraído de su imagen. Ada parpadeó. El rostro volvió. Íntegro. Sonriente. El semblante del amo en el lienzo había regresado a su lugar, completo, sonriente, inmutable. Ada no habló de ello. Tan solo bajó la mirada y volvió a su trabajo. La Navidad llegó a la hacienda Whitmore no con alegría, sino con una ceremonia desgastada por los años de repetición. El mismo jamón salado, los mismos himnos cantados sin calor, la misma risa frágil que nunca traspasaba el salón principal. Para los esclavizados, aquello significaba bandejas más pesadas, jornadas más largas y la promesa hueca de un descanso que nunca llegaba del todo. Ada atravesó esos días como siempre lo hacía, en silencio, precisa, incansable.
Pulió la plata hasta que brilló como hielo. Planchó las sábanas hasta dejarlas afiladas y blancas. Pero observaba. Siempre observaba. Vio cómo la mano de Bess Whitmore se aferraba con mayor fuerza a la copa de vino cada noche, sus nudillos pálidos de tensión. Vio cómo la mirada de Edward Whitmore se demoraba demasiado en las jóvenes de la cocina, su sonrisa demasiado prolongada, demasiado afilada. Sintió cómo la propia casa gemía bajo el peso de los secretos no pronunciados. En la noche del 24 de diciembre, el aire se volvió quebradizo. Durante todo el día las nubes se habían hinchado de lluvia, pero ni una gota cayó. El cielo colgaba bajo, hinchado de algo que se negaba a liberar. Ada se deslizaba en silencio por el pasillo cercano a la cocina cuando lo oyó, un forcejeo, voces apagadas, y después un silencio tan completo que hacía latir las paredes. Ruth, una de las muchachas de la casa, no había regresado de recoger la mesa. Ada descendió por los escalones traseros como una sombra, siguiendo el olor agrio de tabaco y sudor hasta el granero. La puerta estaba entreabierta. Dentro, la voz de Edward Whitmore sonaba baja, arrastrada, espesa de alcohol. La voz de Ruth no respondió jamás. Cuando Ada volvió a la casa, no llevaba nada en las manos. Pero en su pecho algo se agitaba, más antiguo que la pena, más antiguo que el miedo. Algo que había esperado demasiado tiempo en silencio. Al amanecer, Ruth había desaparecido. Bess aseguró que la había enviado al campo lejano. El señor Oulten murmuró que la habían vendido al amanecer. Pero los demás sabían la verdad. El catre de Ruth permanecía deshecho, sus zapatos aún en la puerta, su nombre tragado por el silencio. 3 noches después, Ada se situó detrás de Eliza mientras la niña peinaba su cabello frente al espejo antes de dormir. La pequeña entornó los ojos, frunció el ceño y se volvió. ¿Quién es esa?, preguntó, señalando. Los ojos de Ada se alzaron hacia el cristal. Por un instante fugaz, otra figura apareció reflejada tras ellas. Una muchacha, descalza, con el cabello suelto, la boca abierta aunque de ella no surgía sonido alguno. Miraba hacia la ventana, inmóvil. Luego desapareció. «He visto a alguien», susurró Eliza. Ada alisó su vestido y la condujo a la cama sin pronunciar palabra. Esa noche, en su pequeño cuarto, Ada abrió la caja de madera. Del cuello del amo había arrancado un grueso mechón de cabello. Lo enrolló firmemente alrededor de un clavo oxidado y pronunció un nombre que no había dicho en años. El aire se espesó. La tierra bajo su palma se volvió extrañamente cálida. En la esquina, las sombras se congregaron, palpitando como un corazón. Al amanecer, el salón olía débilmente a hierro. El retrato de la familia, sobre la chimenea, había cambiado de nuevo. El rostro del amo ya no era nítido, sus ojos teñidos de amarillo, su sonrisa estirada como obligada por una mano invisible. En la cena apenas probó bocado, aunque sus ojos se demoraron más de lo habitual sobre Ada, como si intentara recordar algo o intentar olvidarlo. En los aposentos de los sirvientes corrieron los rumores. Alguien aseguraba haber escuchado respiración bajo las tablas del suelo. No el correteo de ratas, no el susurro del viento. Respiración. Ada durmió con la mano sobre la caja. A la noche siguiente, mientras retiraba las sábanas de la cama del amo, notó un trazo marcado en el espejo, un arco perfecto en el vaho, aunque la habitación estaba cálida. Lo borró. Pero al amanecer había regresado, más definido, curvado como una media luna o como una hoz. Cuando Eliza preguntó por Ruth, Ada no dijo nada. La niña miró hacia la escarcha que comenzaba a formarse en la ventana y susurró. No se ha ido. Solo está en silencio ahora. Y Ada asintió. El año se arrastraba hacia su final como un sudario demasiado ajustado. El aire se negaba a despejarse. Las nubes se abatían, pesadas y grises como ceniza. Algo en la casa había cambiado, sutil, pero certero. Las paredes ya no gemían de la manera habitual. En su lugar, permanecían tensas y antinaturales, mientras las velas chisporroteaban en habitaciones donde no había corriente alguna. Incluso los pájaros, que antes anidaban bajo los aleros, ahora evitaban la casa como si percibieran algo que se agitaba bajo su piel. Aún así, los Whitmore planearon su gran celebración de Año Nuevo. La tradición lo exigía. Bess Whitmore, con las manos temblorosas aunque la voz aún firme, supervisaba los preparativos con un fervor febril, dictaba el orden de los asientos, la lista de vinos, los himnos que debían cantarse. Las invitaciones habían sido enviadas a los hacendados vecinos y a sus esposas, cada uno ansioso de exhibir su riqueza, cada uno reacio a enfrentar el peso que crecía en los rincones de sus propios hogares. Ada se movía entre los preparativos como una sombra cosida a la costumbre.
Hirvió el jamón, glaseó las raíces, amasó la harina de maíz. Y, sin embargo, sus movimientos llevaban ahora una precisión extraña, medidos, deliberados, inquietantes para quienes la observaban. Trabajaba en silencio, como siempre, pero ese silencio había cambiado. Era más espeso. Vibraba como una corriente baja. En la cocina trasera, una olla hervía sobre la llama más pequeña. No formaba parte del menú de Bess. Su caldo era oscuro, su aroma punzante y desconocido, impregnado de especias que nadie reconocía. Ada lo removía lentamente, rítmicamente, susurrando palabras que no pertenecían al inglés, ni a lengua alguna que los demás hubieran escuchado jamás. El sonido perturbaba incluso a los perros, que se negaban a cruzar el umbral mientras aquella olla exhalaba su vapor. Esa noche, Eliza despertó gritando. Su pequeño cuerpo se retorcía en la cama, los ojos desorbitados, los labios dando forma a nombres guturales que nadie comprendía. Señaló hacia el techo, sollozando. Ella me está mirando. Bess corrió a consolarla, pero la niña se aferró a Ada en su lugar, temblando, susurrando que la muchacha descalza en la ventana no se marchaba. Al amanecer, Bess tomó su decisión. No gritó, ni levantó la voz. Con calma, casi con ternura, ordenó al señor Oulten encerrar a Ada en el sótano hasta que las festividades hubieran pasado. Es su silencio, dijo suavemente. Engendra enfermedad en esta casa. Oulten obedeció. No ataron sus manos, no la amordazaron. Solo cerraron con cerrojo la puerta, dejándola en la húmeda oscuridad, donde la tierra olía a viejo y a vivo. Bajo las losas agrietadas, las raíces se enroscaban como venas, palpitando débilmente. Ada se sentó sin miedo. Colocó su caja de madera sobre la tierra y la abrió. Uno por uno, fue disponiendo sus contenidos, un trozo de encaje arrancado del vestido de la señora, una viruta de uña del amo, un ojo de muñeca de cristal, una astilla seca de lengua tomada de un cerdo que había muerto sin causa, y una pluma negra aún aceitosa, robada del gallinero la noche en que éste había enmudecido. Los organizó en un círculo alrededor de sus rodillas. Entonces, por primera vez en años, Ada habló en voz alta. La voz que emergió no era suya. Surgía desde más allá de la memoria, más antigua que el dolor, palabras prestadas de un lugar anterior al ladrillo, anterior incluso a los huesos sepultados bajo la tierra. El suelo del sótano se estremeció. Una fina grieta partió la losa, corriendo entre sus pies como un dedo que llama. De ella emanó calor, y luego un olor, ni podredumbre ni humo, sino algo dulce, maduro, como si la tierra hubiera recordado una promesa y ahora exigiera su cumplimiento. Cuando Oulten regresó para revisar el cerrojo, el hierro ardía caliente bajo su mano. Se detuvo, escuchando. Ningún grito. Ningún movimiento. Solo una respiración baja y constante. No del todo de Ada. No enteramente humana. Aquella noche, los invitados llegaron. La hacienda Whitmore resonó con risas, notas de piano, copas que tintineaban, un júbilo quebradizo. Nadie preguntó por Ada. Nadie notó el amargor que se quedaba en sus gargantas mientras cenaban. El jamón estaba perfecto, las verduras tiernas, el pastel fragante. Solo Eliza no comió. Permaneció rígida, mirando fijamente la puerta, sus pequeñas manos temblando sobre el regazo. A medianoche, sonaron las campanas, anunciando la llegada del nuevo año. Arriba, se alzaban copas, se pronunciaban brindis. Pero bajo la casa, en la tierra oscura, Ada abrió los ojos. La mañana de Año Nuevo amaneció sin sol. El cielo al amanecer tenía el color del estaño deslustrado, pesado e inmóvil, como si incluso el propio tiempo dudara en avanzar. La hacienda Whitmore yacía congelada en su silencio. La algarabía de la noche anterior había desaparecido, dejando únicamente manchas en las tablas del suelo, cristales rotos y el aliento agrio de las velas apagadas. El primer grito llegó con la salida del sol, desde el borde del campo de maíz. Jonah, el mozo de cuadra, había ido a alimentar a los caballos, pero regresó con los ojos desorbitados y los pulmones vacíos, señalando con una mano temblorosa. El señor Oulten lo siguió hasta el campo cubierto de escarcha. Allí, boca abajo en el barro, yacía Edward Whitmore. Sus extremidades estaban desparramadas de manera antinatural, le faltaba una bota, su abrigo rasgado en el hombro. La parte posterior de su cráneo no estaba aplastada ni astillada, sino abierta de par en par, un solo golpe preciso, deliberado. No había rastro de sangre. Solo un halo oscuro se extendía bajo su cabeza, empapando profundamente la tierra. Junto al cuerpo, permanecían huellas. Pequeñas. Descalzas. Sin prisa. Avanzaban con calma hacia la línea de árboles, y después desaparecían.
El hacha del bloque de leña había desaparecido. Nadie habló del sótano. Dentro de la casa, B se desplomó donde estaba. Eliza se encerró en su habitación y no volvió a salir. Los invitados que quedaban se reunieron en el salón, pálidos y silenciosos, sus galas inútiles frente al peso del terror. Oulten apretaba la mandíbula en el umbral, los nudillos blancos como hueso. Había visto cuerpos destrozados antes, castigos infligidos con crueldad, heridas talladas en la carne. Pero nunca así, nunca aquella quietud, nunca aquel silencio. Ordenó registrar la casa de arriba abajo, cada rincón, cada desván, cada despensa y espacio oculto. Ada no estaba en ninguna parte. El sótano se hallaba abierto, la puerta intacta, las cadenas sin usar. En el suelo, su círculo de objetos aparecía disperso, como si el viento los hubiera esparcido, o como si algo se hubiera marchado con prisa. Un fino rastro de ceniza conducía hacia la escalera, y se desvanecía. La hacienda comenzó a desmoronarse. Los sirvientes se negaron a dormir dentro de la casa. Los invitados huyeron sin despedirse. Los vecinos, al enterarse, ofrecieron únicamente asentimientos breves antes de retirarse apresurados, como temiendo que la maldición los siguiera hasta sus hogares. Los perros vagaron por los terrenos durante 2 días, inquietos, con la cola baja, husmeando las esquinas, negándose a descansar. Después, ellos también desaparecieron. Sin aullidos. Sin cuerpos. Solo un mechón de pelo enganchado en el marco astillado de la caseta de humo. Para la segunda semana, Eliza comenzó a susurrar a las sillas vacías. Decía que su padre estaba de pie en la ventana. Que Ruth había vuelto para arroparla. Que Ada estaba bajo la tierra, pero no dormida. El predicador fue convocado. Recorrió los pasillos con la Biblia apretada contra el pecho, murmurando escrituras, evitando cada espejo. Al caer la tarde se marchó, y jamás regresó. En la 15ª noche, encontraron al señor Oulten en el borde del campo de algodón. Estaba rígido, con los ojos abiertos, mirando algo que nadie más podía ver. El sudor empapaba su camisa. Su boca estaba entreabierta. Cuando habló, su voz sonó agrietada y seca. Ella miró dentro de mí. Después de eso, nunca volvió a responder a su nombre. La lluvia cayó. No se movió. Los cultivos se marchitaron, no por plaga, ni por sequía, sino por quietud. Las semillas no enraizaban. Los brotes se curvaban y morían. Incluso el viento esquivaba los campos, negándose a tocarlos, como si la tierra misma se hubiera vuelto contra la vida. En el pueblo, los murmullos crecieron. Algunos decían que el amo había sido envenenado, otros que había roto un antiguo juramento. La mayoría simplemente murmuraba que la tierra recordaba. Pero ningún juez llegó, ningún alguacil, ninguna investigación. Solo silencio. Y bajo las tablas del suelo, entre ladrillo y ceniza, la marca tallada seguía brillando, débil, constante. Respirando. Esperando. Con la primavera, la hacienda Whitmore dejó de ser llamada por su nombre. Se convirtió simplemente en ese lugar, la casa al final del camino, la tierra más allá de los árboles, el suelo que había bebido demasiado. Las malas hierbas invadieron el sendero hacia la puerta principal. Las enredaderas partieron las contraventanas, arrastrándose por las grietas. La pintura blanca se ampolló y se desprendió como piel vieja. Los campos quedaron baldíos, quebradizos bajo el talón, negándose a dar fruto. Solo Bess Whitmore permanecía. Vagaba por la casa como un espectro cosido a sus pasillos, sus días marcados por el tenue repicar de la campana de plata que antaño utilizaba para llamar a sus sirvientes. Ahora sonaba sin respuesta. Su cabello se volvió blanco en cuestión de meses. Cerró con llave las puertas, clavó tablas sobre el sótano, pero el silencio se filtraba de todos modos. Eliza ya no hablaba en absoluto. Los vecinos murmuraban que la niña deambulaba descalza por los campos al anochecer, arrastrando su muñeca por el polvo. Algunos juraban haberla oído cantar en una lengua desconocida. Otros afirmaban que en realidad no caminaba, que flotaba apenas sobre el suelo, con los ojos cerrados, tarareando. El médico fue llamado una sola vez. Regresó pálido, sacudido, murmurando únicamente que la niña no tenía pulso. Se negó a volver. Entonces vino el fuego. Comenzó en el sótano, no con llamas, sino con un ardor lento, bajo, como si la propia piedra se hubiera encendido. Sin humo. Sin aviso. Solo calor, latiendo hacia afuera como un segundo corazón. Las tablas se partieron, las ventanas estallaron. Sin embargo, el fuego no consumió la casa. La transformó. La madera se ennegreció, pero no se desmoronó. El aire se volvió espeso,
perfumado de ceniza y del amargo olor de hierbas quemadas. Bess Whitmore nunca más fue vista. Solo quedaron sus zapatos, colocados con cuidado junto a la puerta principal. Durante casi 40 años, la hacienda permaneció intacta. En el verano de 1893 llegó un profesor de la Universidad de Carolina del Norte, Elliot Marr, erudito en religiones populares y tradiciones orales del sur. Había oído susurros sobre una plantación devorada por el silencio, una niña que hablaba con el viento, una familia deshecha por algo más antiguo que la venganza. Encontró la casa vencida, medio derruida pero obstinadamente preservada. El polvo cubría cada superficie. El hogar no contenía cenizas, aunque el aire aún respiraba olor a humo. En el sótano, el círculo de piedra permanecía, grabado profundamente en la tierra. En su centro reposaba una caja de madera, chamuscada pero intacta. Dentro, hilos, huesos, una pluma fundida en cera. Y en lo alto, un trozo de tela marcado con la caligrafía de un niño. Las letras aún legibles, Ada. Esa noche, el profesor Marr escribió febrilmente en su diario. Registró símbolos grabados en las paredes del sótano, símbolos ausentes en cualquier grimorio conocido. Escribió de un lenguaje que no pertenecía a ningún continente. Describió sueños de una mujer en el espejo, con ojos como carbón, de pie entre las ruinas, esperando. Siempre esperando. Intentó marcharse a la mañana siguiente, pero su caballo no se movió. Días después, los lugareños lo hallaron deambulando por la orilla del río, con el diario apretado contra el pecho, murmurando un nombre, no Ada, sino algo más profundo, estirado por siglos y por sal. El diario pasó a la universidad, donde la mayoría lo desestimó como los desvaríos de una mente febril. Pero en la última página, escrito con tinta temblorosa, permanecía una línea, subrayada 2 veces.